que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Así que acerquémonos, dice tu palabra, con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Hoy nos acercamos a ti, Señor, porque solo tú nos puedes rescatar, porque solo tú nos puedes sostener, Señor, porque solo tú tienes la gracia suficiente para lavarnos, Señor, para limpiarnos, para hacer de nosotros una nueva creación, Señor. Nos acercamos a ti, aún en medio de debilidad, porque tú fortaleces al débil. Tú has dicho, el débil diga, fuerte soy. Señor, gracias. Nos acercamos al maravilloso trono de la gracia, porque tú estás allí, Señor. Tú estás allí, Señor. Te suplico que tu fortaleza y tu bendición sea con cada hermano en la congregación, Señor. Que reciban de ti la gracia necesaria para avanzar, para continuar, para superar los impases, para derrotar, Señor, cualquier adversidad que se coloque enfrente de nosotros. Déjanos ver tu triunfo, Señor, en nuestro caminar diario, Padre. Te doy gracias por la iglesia y gracias porque no hay otro Dios como tú, Señor. Tú eres único, Señor. Gracias, Señor. Te exaltamos. Que hoy sea ese día para exaltar tu nombre, Señor, como iglesia, como tus hijos, como tu iglesia redimida, Señor. Gracias, Señor. Quiero pedirte, Dios, tu bendición para la iglesia, para cada familia, Señor, para esta nueva semana que en tu misericordia iniciamos. Dios, colocamos en tus manos nuestros planes, nuestros proyectos. Padre, que sea tu bendición sobre la obra de nuestras manos, Señor. Sea tu bendición, Señor. Hoy sorprende cada familia con puertas abiertas, Señor, con favor extendido, Señor. Sorprende a tu iglesia con sanidad, Señor, aquellos que están luchando con alguna enfermedad. Gracias, Señor. Te alabamos y que Cristo sea formado en nosotros, Señor. Bendito sea tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Damos gloria, Señor. Bienvenidos todos, por favor tomen asiento. Los niños pueden salir a sus clases. Damos la bienvenida también a los que están desde casa. Un abrazo fraternal. Esperamos que puedan unirse y puedan asistir presencialmente a la iglesia. Muy bien, mis hermanos, un saludo muy especial, como siempre lo digo, y no es un cliché. Qué alegría verles de nuevo después de una semana en que cada uno estaba en sus actividades. Pero es para mí motivo de alegría congregarnos, vernos. Qué alegría tan enorme, ¿verdad? Ser la iglesia del Señor y ser apacentados por su bendita palabra. Muy bien, mis hermanos. Vamos entonces a continuar con la serie de Corintios. Y hoy vamos a tocar un tema muy especial, de verdad que es muy especial. Y lo he titulado Cuando el llamado y el ministerio es cuestionado por otros. Pareciera un poco sorprendente que alguien cuestionara el ministerio y el llamado de un hombre como el apóstol Pablo. De verdad que hombre de Dios. Y no idolatramos ni ensalzamos a Pablo, pero qué gran obra la que el Señor hizo con el apóstol Pablo. Y sin duda alguna que la iglesia de Corinto llegó a cuestionar el llamado de Pablo. Llegó a cuestionar si en realidad él era un hombre puesto por Dios. Y hoy vamos a hablar de eso. Pablo tiene que, de una manera bastante respetuosa, pero enfática, tiene que entrar a manifestar el por qué él es un hombre llamado por Dios. Y por qué su ministerio es un ministerio del Señor. Así que empecemos aclarando algo, y es que creo que es muy sencillo detectar los enemigos externos en una congregación. Es muy sencillo, cuando uno ve a un opositor, es muy sencillo, pero qué complejo es a veces los ataques que vienen de adentro de la misma iglesia. Es muy complejo ese aspecto. Y de verdad que Dios nos dé discernimiento, y sé que esto
causa dolor al corazón de los ministros del Señor cuando la afrenta, cuando la queja, cuando la murmuración, cuando la inconformidad viene de alguien de adentro y empieza a generar cierto sinsabor en las personas, y eso trae mucho dolor al ministro del Señor. Así que pongámonos por unos breves minutos en los zapatos del apóstol Pablo, viendo sobre todo que Pablo era un hombre que se había entregado al Señor, era un hombre que había servido a su iglesia. Y qué triste que la iglesia a la cual él había amado cuestionara su llamado. Sin duda alguna, mis hermanos, una de las artimañas del enemigo es generar este tipo de dudas en la congregación sobre si los que están dirigiendo la iglesia son personas puestas por Dios, si Dios los ha llamado o no. Y empieza el enemigo a generar esta duda, esta cizaña en los corazones. Entonces, creo que eso es algo que sigue sucediendo hoy en día, y es muy curioso ver cómo la gente puede desligarse tan fácilmente de aquellas personas, de aquellos ministros que amorosamente les han servido de una forma responsable, no perfecta, lo aclaro, pero hay personas que sencillamente se desligan, ¿verdad? Porque es que la iglesia no es un lugar, sino la iglesia es una reunión de personas. La iglesia es una familia. Y creo que a veces con este avance de la cultura hemos llegado a inclusive a ver la iglesia como algo que es algo desechable, que yo puedo cambiar fácilmente. Y no, mis hermanos, los que alguna vez hemos tenido que cambiar de iglesia saben lo doloroso que es. No es algo sencillo, porque hay lazos fuertísimos que se establecen con las personas, con las familias, cuando se sirve. Esto no es tan fácil. Pero la verdad, a mí en lo personal, lo voy a ver en mi corazón, cómo duele cuando se cuestiona. Cómo duele cuando alguien cambia la congregación así de fácil, a veces sin hablar, sin... Ahora, quiero decirle, no estoy diciendo que esta es una iglesia perfecta, no. Pero me encantaría que si hay alguna inconformidad, usted amorosamente venga y me diga: pastor, mire, creo que esto no está bien, o pudiéramos hacer esto. Claro, y si hay algo que debamos cambiar, amorosamente deberé decirle: sí, estoy equivocado y todo. No quiero decir que esté cerrada la puerta. En la iglesia berea no somos como digamos, esa autoridad papal que es incuestionable, o en algunas denominaciones donde el pastor no se puede cuestionar. No, aquí no es así. Usted puede acercarse a mí y decirme: pastor, no me gusta esto, o esto me inquieta. Por favor, si usted tiene alguna inquietud, amorosamente le pido acérquese y dígame, ¿vale? Y si hay algo que cambiar, lo cambiaremos, y si no, buscaremos una buena conciliación, pero sobre todo que la palabra sea la que dirima nuestras diferencias o conflictos. Volviendo al tema, había dos temas que, por lo menos en el capítulo 9, en los versículos que vamos a ver hoy, Pablo quería resolver, y está siendo atacada la autenticidad de su llamado. Fíjate a eso. Si se cuestiona la autenticidad del llamado de un ministro de Dios, entonces también se cuestiona todo apoyo que se le deba dar a ese ministerio. Miren lo delicado que es esto. Si no hay llamado de Dios en un ministro, pues no se le debe apoyar, porque ese llamado no es de Dios. Entonces mire la estrategia del enemigo. La iglesia de Corinto empezó a recibir esa cizaña, hermanos, y yo no sé por qué, pero a veces es tan fácil caer en lo que se llama el chismerío y la murmuración. A veces es tan sencillo, sabiendo que la Biblia nos ha ordenado que seamos frontales, ¿verdad? Si tuvieres algo contra tu hermano, y yo también soy un hermano, ve y díselo, pero no andemos diciendo por acá: es que mire que allá, es que no me gusta, es que esto no. Tengamos cuidado, porque eso la Biblia lo llama chisme, lo llama murmuración, y eso es delicadísimo a los ojos del Señor. Así que, miren, Pablo empezó a recibir esta espuma en su ministerio, la duda de las personas. No, es que no es un apóstol del Señor. Él no es un apóstol del Señor. Entonces vayamos a ver cómo él empieza a afrontar esa crisis. Vamos a
Primera de Corintios 9, por favor, vamos a seguir en la serie en la que hemos estado estos domingos. Y entonces dice allí el apóstol Pablo respondiendo esta inquietud que había en el corazón de la iglesia de Corinto. Veamos los primeros 2 versículos y dice: ¿acaso no soy tan libre como cualquier otro? ¿No soy apóstol? ¿No he visto a Jesús nuestro Señor con mis propios ojos? ¿No es gracias a mi trabajo que ustedes pertenecen al Señor? Aunque otros piensen que no soy apóstol, ciertamente para ustedes lo soy. Ustedes mismos son la prueba de que soy apóstol del Señor. Empieza Pablo a defender su llamado. Su llamado. Mis hermanos, empecemos con algo, y es que ¿el llamado viene de Dios o viene de los hombres? De Dios. El hombre jamás puede entregar un llamado ministerial a otro. Jamás, porque el llamado viene de Dios. Si hay un llamado, ese llamado lo dará el Señor. Pero ¿qué sucede? Las personas, a través de la función de ese llamado, van a confirmar efectivamente esta persona es un llamado de Dios. ¿Qué le faltaba a la iglesia de Corinto? Discernir, cómo saber si Pablo era un llamado del Señor. ¿Qué argumentos dice el apóstol Pablo? Él dice: ¿acaso no soy tan libre como cualquier otro? ¿Qué es lo que sucede? Cuando se cuestiona un llamado es porque hay una comparación con otros que evidentemente ellos decían: sí, este es un llamado de Dios. ¿Quiénes podían ser los referentes para Corinto en ese momento? Los otros apóstoles, sobre todo el apóstol Pedro, ¿verdad? Podían ser personas en las cuales los creyentes de Corinto decían: oiga, pero este sí es un apóstol de Dios. Las comparaciones. Pero entonces empieza a defender: claro, yo también soy tan libre como cualquier otro. Y dice: no soy apóstol. Y aquí empieza a argumentar el por qué él dice que es un apóstol. Acuérdense que en la escritura hay unas características que nos dejan ver si alguien, yo en lo personal quiero decirle, puedo respetar cualquier otra postura, pero en lo personal no creo en la existencia de apóstoles actualmente. No creo. Y le voy a decir por qué. Obviamente usted puede tener otra dirección, la respetaré. Pero actualmente los apóstoles de hoy en día son muy diferentes a los apóstoles de la iglesia primitiva. Muy diferentes. Hoy en día, no quiero generalizar, pero en la gran mayoría de personas que se atribuyen ser apóstoles, eso viene con una cantidad de temas de control económico, de que si yo le doy apoyo a su denominación, usted me tiene que dar tanta cantidad de dinero. O sea, hay una manipulación económica horrible a veces frente a estos temas. Pero cuando Judas se suicida, Pedro dice que había unas condiciones para escoger al siguiente sucesor. Y una de ellas era haber caminado con el Señor durante esos años, haberlo visto resucitar. ¿Verdad? Era una de sus condiciones. Y claramente, pues, creo que hoy en día sería muy difícil que alguien pudiera decir: oiga, si yo lo vi resucitado. Sería muy difícil. Entonces, yo en lo personal creo que por lo que yo entiendo en la palabra de Dios, el apóstol no es un ministerio vigente. Creo que es un ministerio que fue parte de la fundación de la iglesia en cierto tiempo, pero no creo en lo personal. Obviamente, si usted piensa diferente, lo respetaré. Eso no es algo esencial, ¿verdad?, del cristianismo. Pero lo cierto es que Pablo empieza a defenderse y dice: yo he visto a Jesús nuestro Señor con mis propios ojos. ¿Cuándo lo vio? ¿Dónde? Cuando se le apareció. ¿Y dónde se le apareció? En el campo de Gálatas. Cuando iba a perseguir a los. En el desierto, ¿cierto? Iba justamente viajando para seguir matando cristianos. Y el Señor se le revela que es una cosa bellísima, que se le revela desde lo alto, que era mediodía, y dice que la luz que vio superaba la luz del sol. Y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces vemos que hay una clara revelación del Cristo resucitado. Entonces él argumenta: es que yo lo vi. Más adelante lo vamos a ver cómo Pablo también argumenta que uno de los sellos de su apostolado
son las señales que él hacía entre ellos, señales milagrosas que hacía. Entonces, dice acá claramente que otra de las evidencias es, miren qué bello esto, es el fruto de su labor apostólica. ¿Cuál es el fruto de su labor? Las personas a las cuales él ha evangelizado, las personas a las cuales, miren, hoy en día los apóstoles actuales, claro, pues obviamente ha pasado mucho tiempo, pero en el caso del apóstol, él viajó a lugares donde no había una obra sembrada. Pero hoy en día el apostolado es simplemente dar una, entre comillas, cobertura, y esa gente nunca fue a abrir una iglesia. Entonces, Pablo dice, ustedes son el sello de mi apostolado, porque yo viajé, yo sembré esta iglesia bajo la dirección del Señor, yo tuve que pasar por hambre, por persecución, y dediqué tiempo a enseñarles el Evangelio. Entonces Pablo defiende su llamado, porque si no hay llamado, entonces la iglesia no debería apoyar a alguien que no tiene el llamado de Dios. Hermanos, el llamado del Señor no se hereda. Es decir, porque yo sea pastor, no significa que mis hijas van a estar delante de la iglesia. Pero el llamado no se hereda, el llamado viene de Dios. El llamado viene del Señor. Yo no puedo decir, usted porque es mi hijo, entonces como es mi hijo, usted va a seguir en el ministerio. Ahora, no quiero decir que siempre tenga que ser esa la norma. Pues claro está, Dios puede llamar a un hijo, pero eso es un acto soberano de Dios, un acto soberano del Señor. Entonces, ¿qué sucede acá? Que el llamado, como lo digo, no es algo que viene de los hombres. El llamado viene del Señor, del Señor. El Señor es el que llama. Dese cuenta en muchos de los personajes de la Biblia cómo es evidente que hay un llamado de lo alto, pero las personas lo reconocen porque hay una evidencia de ese llamado. Entonces, con base en la autenticidad de su llamado, Pablo pasa a argumentar lo segundo. Lo primero es la veracidad de su llamado, pero entonces lo segundo es la autoridad de su ministerio. Si él era un hombre llamado por Dios, entonces su ministerio tenía autoridad de parte de Dios. Mis hermanos, acuérdense porfa de eso, nunca lo olviden. La autoridad que tiene un ministro de Dios nunca se excederá por fuera de las Escrituras. La autoridad en la que navega cualquier ministro del Evangelio está en la palabra. Por fuera de eso, no tenemos autoridad. Podemos estar navegando en corrientes peligrosas cuando empezamos a argumentar y a ejercer control sobre las vidas por fuera de las Escrituras. Pero la autoridad de la iglesia es la palabra del Señor. Entonces Pablo empieza a mostrar sus derechos como apóstol. Estamos en el capítulo 9, primera de Corintios. Y entonces, mire cómo empieza a decir. Veamos el versículo 4, primera de Corintios 9, versículo 4. Y dice, empecemos desde el 3. Esta es mi respuesta a los que cuestionan mi autoridad. ¿Acaso no tenemos derecho de hospedarnos con ustedes y compartir sus comidas? Pablo empieza a decir, si los demás apóstoles y los demás siervos de Dios tienen derecho a hospedaje y alimentación en sus viajes misioneros, y si mi llamado es de Dios, pues nosotros también tenemos derecho a eso. Pablo viajó muchas millas sobre la tierra y tuvo que usar de este derecho muchas veces. Las personas amablemente y con gusto hospedaban al apóstol. Y esta debe ser una costumbre que nosotros no debemos perder con aquellas personas que se dedican a las misiones actualmente, con los misioneros que van viajando. No debemos perder esa costumbre. ¿Por qué? Porque miren lo que Jesús hizo cuando empezó a enviar a sus siervos. Vamos a Lucas 9, del 1 al 5. Y Jesús envió a sus discípulos y él claramente les dijo que no les faltaría nada. Dice la Escritura en Lucas 9, del 1 al 5, cierto día Jesús reunió a sus 12 discípulos y les dio poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y sanar enfermedades. Luego los envió para que anunciaran a todos acerca del reino de Dios y sanaran a los enfermos. Les dio las siguientes instrucciones: no lleven nada para el viaje, ni bastón, ni bolso de viaje, ni comida, ni dinero,
ni siquiera una muda de ropa, porque todo lugar que vayan, por todo lugar que vayan, quédense en la misma casa hasta salir de la ciudad. Y si en algún pueblo se niegan a recibirlos, sacúdanse el polvo de los pies al salir para mostrar que abandonan a esas personas a su suerte. Y aquí hay varios detalles que tenemos que ver, sobre todo en la obra misionera. Y es que, mis hermanos, cuando Dios envía, Dios da un respaldo a ese llamado. ¿Cuáles eran las evidencias de ese respaldo? Esas señales milagrosas, ¿verdad? Los milagros, la expulsión de demonios, eran señales que evidenciaban que en realidad ellos iban de parte del Señor. Y les dio poder y autoridad, y también para sanar enfermedades. Qué interesante ver esta faceta de cómo podían llegar a esos lugares, y lo que vemos es que habían endemoniados, habían enfermos, y la evidencia era que ellos llegaban y oraban y el Señor hacía algo. Entonces eso confirmaba que el Señor los había enviado. Pero no iban en vano a predicar cualquier mensaje. Es que vengo a su casa a contarle cómo el Señor me bendijo en un negocio multinivel. ¿Será que estará bien que hagamos eso cuando vamos en una visita de alguien que necesita de Dios? Es que vengo a contarle cómo Dios cambió mi vida. Claro, es bueno contar nuestro testimonio, pero antes de cualquier testimonio lo primordial es el Evangelio. El Evangelio. Las personas deben escuchar la buena noticia del reino de Dios, del reino de Dios. Y eso es lo que ellos debían hacer. Les dijo que no llevaran nada. Miren qué interesante, porque así como es sobrenatural el respaldo de Dios, también es sobrenatural la forma en la que ellos son sostenidos por el poder de Dios. Entonces, Pablo dice, yo tengo derecho también a que me hospeden cuando voy en mis viajes. Pero Pablo no viajaba sin antes saber, porque uno podría decir, listo, ya tengo donde quedarme, entonces ahora sí puedo ir. No, Pablo viajaba. O sea, el Señor abrirá la puerta, porque dice que el Señor me envía. Y entonces, así como es de sobrenatural, que Dios respalde con sanidad, con milagros, con prodigios, también es sobrenatural que Él sostiene su obra. Él sostiene su obra. Hermanos, ¿cuánta manipulación no hay hoy en día en este tema en la iglesia? Hay demasiada manipulación. Pero nosotros debemos tener claro que el que sostiene la obra es el Señor. No necesitamos manipular a nadie, no necesitamos hurgar los bolsillos de nadie. Simplemente predicamos y confiamos que el Señor va a sostener su obra. Él la va a sostener. Confiamos en eso. De hecho, yo creo que se lo he contado, y es que por lo menos en la pandemia, una de nuestras grandes incógnitas era, ¿y ahora? La iglesia cerrada, nadie va a venir. ¿Qué vamos a hacer, Dios mío? Pues Dios nos cayó la boca muchas veces. Aunque usted no me lo crea, ¿sabe qué pasaba? La gente nos echaba ofrendas debajo de la puerta. Nosotros con lágrimas decíamos, Dios, gracias. Levantábamos el tapete, sobres de ofrendas de las personas para apoyar el ministerio. Y creo que esto se lo conté a los estudiantes del seminario. Recibí una llamada alguna vez de un amigo con el que me hablaba de años. Yo, bueno, oiga, que usted ahora que es pastor, le dije, sí, pues gracias a Dios, estoy pastor en una iglesia. Oiga, necesito pedirle un favor. Dice que usted me necesita un concepto legal sobre un tema de fe para una empresa. Yo le dije, pues, ¿qué será? De que no haya que mentir. Pues, dígame, miramos, pero de que no haya que mentir, con mucho gusto. Me dijo, sí, claro, mire, me llamó una persona de una empresa grandísima. Me decía, mire, lo que pasa es esto y esto. ¿Será que usted me puede ayudar? Le dije, pues, le dije lo mismo, desde que no tenga que mentir, con mucho gusto, es algo que no le veo problema. Me mandó el documento, hice unas modificaciones, con mi esposa nos sentamos a verlo, se lo mandé y le dije, mire, esta es la propuesta, si a usted le parece bien, y si no, pues la verdad creo que no queremos mentir, esta es la realidad. Efectivamente, una persona X, un extraño, me dijo, pastor, por favor, denme el número de la cuenta de la iglesia, y dije, claro. Tremenda ofrenda que dio a la iglesia en tiempo de pandemia. Por eso le digo, Dios sostiene su obra.
Y más que ufanarme de eso, lo que quiero decir es que Dios sostiene a sus hijos. Amén. A usted, a mí nos sostiene. De formas en que nosotros no pensamos. A veces me encanta porque cuando hay incertidumbre en ciertos temas, nos lleva o dependemos de lo que nosotros podemos hacer, o no, le creemos a Dios y descansamos en su poder. Pues hermanos, estos viajes misioneros eran similares a ese tema. ¿Cómo voy a ser sostenido? Dios me sostendrá. Yo solo voy a cumplir la voluntad de Dios. Vayamos a donde tengamos que ir y movámonos en fe a ser obedientes al llamado de la gran comisión. Quienes no recibieran ese mensaje, claro, hay una tremenda señal de juicio, ¿no? Pues dice, cuando ustedes vayan y no lo reciban, sacúdanse el polvo de los pies. ¿Saben que eso es una señal de juicio de Dios? Entonces, qué importante es recibir el mensaje de Dios. Qué importante es disponernos al mensaje de Dios. Porque es que no hay otra forma de ser salvos sino en creer en el Evangelio de Jesucristo. No hay otra manera. Qué importante, eso es más importante que cualquier otra decisión en nuestra vida. Pero qué importante es recibir y apoyar la obra de Dios. Hospedar es una muestra de amor al Señor y su obra. Y tiene una bendición de parte de Dios. Mire la bendición de Dios. Lucas 10, del 5 al 7. Me encanta esta bendición. Dice Lucas 10, del 5 al 7. Cuando entren en la casa de alguien, primero digan, la paz de Dios sea sobre esta casa. Si los que viven en la casa son gente de paz, la bendición permanecerá. Si no lo son, la bendición regresará a ustedes. No cambien de una casa a otra. Quédense en un lugar, coman y beban lo que les den. No duden en aceptar la hospitalidad, porque los que trabajan merecen recibir su salario. Hermanos, ¿cuál es esa bendición? Es la bendición de la paz de Dios. La paz de Dios. Y esa paz de Dios significa lo siguiente. Cuando llegaba el siervo de Dios a estos lugares, decía, la paz de Dios sea con esta casa. ¿Sabe qué significaba eso? Es una oferta de Dios de paz, de reconciliación para los que están en ese lugar. Más que una paz literalmente espiritual, es recibir el mensaje de reconciliación que viene a través de Jesucristo. La paz de Dios sea sobre esta familia. Si ellos eran recibidos, es decir, sí como no, queremos la paz de Dios, queremos reconciliarnos con Dios, sean bienvenidos a esta casa. Entonces dice que la bendición de esa paz se quedaba en esa casa. Pero podía pasar que personas dijeran, no, a mí no me interesa su mensaje, no me interesa el Evangelio, váyase. Entonces esa bendición no se quedaba ahí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque acuérdense que el Evangelio tiene un mensaje de dos caras. El mensaje es paz para los que lo reciben, pero juicio e ira para los que lo rechazan. Por eso cuando vamos a evangelizar es algo muy serio. Yo siempre enfatizo esto y es que tenemos que tomarnos en serio el evangelismo. El evangelismo personal, el evangelismo como iglesia. Porque para mí, le digo la verdad, el evangelismo es mucho más que obras de teatro. Para mí el evangelismo es mucho más que eso. El evangelismo es una cosa muy seria. Estamos hablando de vida o muerte eterna. Y nuestros argumentos no pueden ser muñequitos. Deben ser el evangelio. Nuestro mensaje debe ser eso. Por eso es tan delicado, porque venimos en nombre de Dios, en nombre del Rey de Reyes, a decirle, Dios lo está llamando a ponerse en paz con Él. Pase sobre esta casa. Si la persona se considera digna de esa reconciliación, dice, sí, me voy a someter al Señor. Sé que he pecado, yo y mi casa necesitamos del Evangelio. Sean bienvenidos. Cuéntenos todo lo que nos tenga que decir. ¿Se acuerda usted lo que vimos cuando hicimos la serie de Hechos en la casa de Cornelio? ¿Se acuerdan de este hombre que era un centurión romano? De cómo él era un hombre que buscaba de alguna manera a Dios, pero Dios le manda a Pedro y él le predica. Sabemos que es el segundo lugar donde se derrama el Espíritu Santo ya sobre gentiles. Qué bello eso, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando se recibe el mensaje del Evangelio se recibe la paz de Dios. La
la paz de Dios que es tan importante. Y esa bendición permanecerá si esas personas son gente de paz, si quieren doblegarse amorosamente al llamado soberano del Señor. Pero quienes lo rechacen, definitivamente van a ver la otra cara del Evangelio. Y tengo que decirlo con firmeza. Y es que no puede haber paz con Dios si no recibimos su mensaje de paz. No puede existir paz con Dios. Dice aquí en Lucas 10, donde estamos, dice, no cambien de una casa a otra. ¿Por qué decían eso? Porque las personas debían saber dónde ubicar a los mensajeros de paz. Fíjate, en la casa de Catalina está el misionero y él está compartiendo un mensaje que nos va a reconciliar con Dios. Dígale a X o X, oye, vamos a la casa de Catalina. Pero si los misioneros se movían de casa, tenían que pasar más tiempo ubicándolo, ¿dónde está? Entonces la idea era que se quedaran en lo posible en un lugar para que fueran fáciles de ubicar, ¿verdad? Dice, quédense en un lugar, mire qué bello, coman y beban lo que les den. No duden en aceptar la hospitalidad, porque los que trabajan merecen recibir su salario. El Señor dice claramente, el obrero es digno de su salario. Y yo los voy a sostener. Yo los voy a sostener. Donde quiera que vayan, siempre el favor de Dios va a estar sobre ellos. Sin importar a dónde vayan, siempre mi favor irá con los siervos del Señor. Cuando hay personas que reciben el mensaje de paz, pues va a suceder algo, y es que esas personas van a querer apoyar la obra. Van a querer apoyar la obra. La paz con Dios no se compra con dinero, pero se debe apoyar el ministerio, porque el ministerio cuesta de alguna manera. Como siempre lo he dicho, el Evangelio es gratis, pero difundirlo tiene ciertos costos. Otro argumento más que dice Pablo, que tiene derecho porque es un apóstol. Versículo 5, miren qué interesante. No tenemos derecho a llevar con nosotros a una esposa creyente, como lo hacen los demás apóstoles y los hermanos del Señor, y como lo hace Pedro. Quiere decir esto, mire, que claramente uno de los derechos era que ellos fueran casados. Este ha sido un argumento que fue modificado con la iglesia tradicional, ¿verdad? Acerca del celibato, que ya hablamos de celibato hace unos domingos atrás, que el celibato es un don de Dios, no puede ser impuesto, y es triste como no solamente en la iglesia católica, sino en la iglesia cristiana también vemos casos de hombres que han cometido delitos de abuso sexual con los feligreses, y esto es vergonzoso. Pero claro está que Pablo está diciendo que los hombres que tenían ese cargo tan importante tenían el derecho a tener una esposa. Tenían el derecho a hacerlo, a no ser de que tuvieran el don de celibato, ¿verdad? Pero tenían todo el derecho. ¿Y quiénes estaban casados? Miren qué bello como lo explica la palabra. Dice los demás apóstoles. O sea que los otros apóstoles eran casados, ¿sí? Tenían su esposa. Dice también, y los hermanos del Señor. ¿A qué hermanos del Señor se refiere ahí? A Santiago y a Judas, que ya eran personas que estaban vinculadas con el ministerio de Jesús. Sabemos que Santiago ya era alguien muy importante en la iglesia primitiva. Nos lo deja ver el libro de Gálatas y Hechos, de cómo cuando Pablo va a presentarse con los apóstoles de la iglesia de Jerusalén, ahí estaba el hermano del Señor, y era alguien importante. Y estos hombres eran casados, pero también se refiere a Pedro. ¿Cómo sabemos que Pedro era casado? ¿Por las canas? No, no era por las canas. ¿Por qué? Porque el Señor sanó a su sobrina, ¿cierto? Su sobrina. Entonces, Pedro era casado. Pedro era casado, entonces ellos tienen derecho a tener una esposa. Y qué bueno que los hombres de Dios en lo posible sean casados. No quiero decir que tenga que ser una norma estricta, pero ¿cómo amplía la visión de familia cuando un hombre del Señor es casado, verdad? Puede comprender muchas cosas. Ahora, mire lo que dicen los versículos 6 al 14. Aquí está el tercer derecho al que se refiere. Dice la Escritura
o Bernabé y yo somos los únicos que tenemos que trabajar para sostenernos. ¿Qué soldado tiene que pagar sus propios gastos? ¿Qué agricultor planta un viñedo y no tiene derecho a comer de su fruto? ¿A qué pastor que cuida de su rebaño de ovejas no se le permite beber un poco de leche? ¿Expreso meramente una opinión humana o dice la ley lo mismo? Porque la ley de Moisés dice: no le pongas bozal al buey para impedirle que coma mientras trilla el grano. ¿Acaso pensaba Dios únicamente en bueyes cuando dijo eso? ¿No nos hablaba a nosotros en realidad? Claro que sí. Se escribió para nosotros a fin de que tanto el que haga como el que trilla el grano puedan esperar una porción de la cosecha. Ya que hemos plantado la semilla espiritual entre ustedes, ¿no tenemos derecho a cosechar el alimento y la bebida material? Si ustedes sostienen a otros que les predican, ¿no deberíamos tener nosotros aún mayor derecho a que nos sostengan? Pero nunca nos hemos valido de ese derecho. Preferiríamos soportar cualquier cosa antes que ser un obstáculo a la buena noticia acerca de Cristo. Lo tercero que se refiere el apóstol Pablo es que si hay un llamado de Dios sobre su vida, que es evidente, entonces ellos tienen derecho a ser sustentados por la iglesia. Me da vergüenza yo mismo tener que decir esto, ¿verdad? Le pido perdón, porque no es que quiera ufanarme de nada, pero solo quiero citar las Escrituras. Lo que le voy a hablar se lo digo con mucho respeto. Pablo quiere argumentar que los siervos de Dios tienen derecho a ser sustentados por los creyentes de la congregación. Lo hace a través de algunas preguntas reflexivas. Y él empieza preguntando: ¿qué soldado tiene que pagar sus propios gastos? Los soldados del ejército son sustentados por los fondos del gobierno. Les pagan su salario y todo el tema. ¿Qué agricultor planta un viñedo y no tiene derecho a comer de su fruto? Da otro ejemplo más, ¿verdad? Y dice: ¿o qué pastor que cuida de sus ovejas no se le permite beber un poco de la leche? Es decir, que el siervo de Dios, al estar involucrado en la actividad de ayudar y orientar a los creyentes, también tiene derecho a ser sustentado. Ojo a esto. Tenemos que hacer un equilibrio frente a este tema. No es que el pastor lo tengan que poner a vivir con lujos o excentricidades. El pastor debe vivir con lo suficiente. ¿Me hago entender? Con lo suficiente. Que pueda tener lo de su comidita, lo de su techo, lo de sus gastos. ¿Verdad? Ya que un pastor empiece a ufanarse y a hablar de la cantidad de lujos que debería tener por ser un siervo de Dios, no estoy de acuerdo con eso. Porque de hecho Pablo dice también que si tenemos sustento y tenemos abrigo, estemos contentos con eso. No debemos nosotros estar codiciando las riquezas. Ahora, si Dios bendice al ministerio de una manera grande, es porque Dios está ampliando la capacidad de poder ayudar a las personas, no para ampliar el fisco del ministro del Señor, ¿verdad? De hecho, los que se congregan aquí saben cuál es mi postura acerca del diezmo. Yo en lo personal no creo que el diezmo esté vigente para la iglesia actualmente. Yo creo de todo corazón que el modelo es ofrenda voluntaria. Está en 2 Corintios capítulo 8 y capítulo 9. Cada uno de él como propuso en su corazón. Pero no creo que debamos dar por culpa. ¿Cuántos de aquí fueron manipulados con Malaquías? Es que si usted no da, malditos son con maldición. ¿Ah? Es que uno se lo sabe más por el temor que por la bendición, ¿verdad? ¿Cuántos? Les confieso que nadie lo sepa, pero yo muchas veces lo hice en ignorancia. Sí, claro. Entonces, si me conocen de años, saben que no miento, ¿verdad? Pero después dije: uy, no, qué grave error. ¿Por qué? Uno se da cuenta, por lo menos el primer concilio que existió en la iglesia, que fue acerca de los gentiles, el concilio de Jerusalén, ellos discuten acerca de, bueno, ¿a qué le vamos a decir a los gentiles que son creyentes? ¿Qué deben obedecer ahora? Usted se da cuenta que lo que dirige el Espíritu de Dios para ellos son aspectos que no tienen nada que ver con el diezmo que es de Israel.
Nada que ver. Les dicen, guárdense de los ídolos, de fornicación, de la comida hecha de ahogado. Pero lo demás, dice, pásenlo bien. Quiere decir que por lo menos la directriz apostólica en ese momento nunca se habló. Ahora el creyente gentil debe diezmar. Y mucho menos en un tiempo como este. Le voy a decir por qué. Porque en este día, en este tiempo, no hay templo. No hay templo donde se pudiera dar, supuestamente como se debía dar una ordenanza bajo la ley de Moisés. ¿Vamos a entender? No hay una línea de los levitas. No existe, ya eso es muy difícil de encontrar. Para decir usted es un levita o somos sacerdotes y lo sustentaremos. Eso no está. Pero lo claro que quiero decir es que aunque nosotros, o por lo menos mi convicción como pastor, es que el modelo bíblico de dar del Nuevo Testamento no es el diezmo, creo que el modelo bíblico de dar es dar por amor, con gratitud, pero cada uno no dé ni con tristeza ni por necesidad. Hermanos, ¿cuánto hemos sido manipulados con este tema? Horrible ha sido. Que mis hijos no tienen para un par de tenis, pero tienen que dar el diezmo. Si usted lee 2 Corintios 8, le invito a que lo lea con calma. Usted se va a sorprender de cómo el mismo Pablo dice, nadie dé más de lo que no puede dar. Porque no quiero que la abundancia de otros sea la tristeza de ustedes. Eso no se dice. Qué curioso, ¿no? Pero qué curioso que solo se cita. Ahora, por ejemplo, el tema de las primicias. ¿Por qué se hablan de las fiestas que solo involucran ofrendas y no se hablan de las otras? ¿Ah? ¿Por qué? ¿Por qué eso? Entonces, claro, el ministro tiene derecho a ser sustentado, pero hermanos, con equilibrio, debemos dar por amor, ¿verdad? No debemos dar por temor, porque ya no estamos bajo maldición. La maldición de la ley fue rota ya, por Cristo en la cruz. Ya Dios no me va a maldecir porque yo no doy un diezmo. Dios no va a hacer eso. ¿Sí? Uy, sí, también escuché eso, perdónenme, pero yo escuché un pastor que yo decía a Dios, perdónalo, porque llamaba a los feligreses ratas. Perdónenme. Ustedes son ratas. Si lo decía ratas, porque ustedes no dan el diezmo, ustedes son ratas. Uy, Dios, qué terrible que Dios perdone, Señor. Hermanos, cuánta manipulación no hay en este aspecto. Pero a lo que quiero decirle, a lo que quiero llevarle es, apoyemos la obra, pero no por culpa, sino hagámoslo por amor, hagámoslo porque se fortalezca la obra de Dios, hagámoslo de esa manera. Y si usted no tiene para dar, no se sienta culpable. Llegará alguien que lo pueda hacer. Por ahora organice su economía, de pronto necesita mejorar su administración, necesita gastar menos de lo que recibe. De pronto a la gente se le echa la culpa, uy, es que tengo un espíritu de ruina. No tengo un espíritu de ruina. Lo que necesitas es controlar la forma en que gastas lo que recibes. ¿Ves? Venga, hacemos un presupuesto. ¿Cuánto recibe, Tata? ¿Cuánto gasta? Uy, claro. Aquí está el espíritu de ruina. El espíritu de ruina está en lo que tú estás gastando porque estás administrando mal lo que Dios generosamente te está dando. ¿Sí? Porque hay congresistas que 8 millones no le alcanzan. ¿Sí? 8 millones de pesos no le alcanza para vivir. ¿Pero por qué? Hay que administrar bien. Hay que administrar bien. Tenemos que venir bien con lo que Dios da. Y ser fieles en lo poco. Ser fieles, administrar bien. Y claro, si se puede, chévere apoyar la obra de Dios. No importa cuánto, pero si usted puede hacerlo, hágalo. Y délo con amor, porque vale la pena, ¿verdad? Pablo argumenta que esto se hace también porque la ley lo mostraba de esa manera. Dice los versículos 8 al 10, lo voy a repetir. Dice, ¿expreso meramente una opinión humana o dice la ley lo mismo? Es decir, que esto no era algo nuevo, por lo menos para la comunidad judía que existía en la iglesia. Y dice, porque la ley de Moisés dice, no le pongas bozal al buey para impedirle que coma mientras trilla el grano. ¿Acaso pensaba Dios únicamente en bueyes cuando dijo eso? ¿No nos hablaba a nosotros en realidad? Claro que sí.
se escribió para nosotros a fin de que tanto el que ara como el que trilla el grano puedan esperar una porción de la cosecha. Así que Pablo se argumenta también desde la ley. Y dice, si vamos a la ley, Dios no lo desea meramente o solo por los bueyes. No es que Dios no tenga cuidado de los bueyes, sí tiene cuidado de eso. Pero también está diciendo que a través de ese ejemplo quiere mostrar que los siervos de Dios que aran, que están llevando el yugo, también tienen derecho a sustentarse. ¿Sí? Tienen derecho a sustentarse. No pondrás gozar al buey de trilla. Mientras el siervo de Dios va labrando en medio de la grey, él también debe alimentarse para seguir haciendo su labor. El siervo del Señor siembra lo espiritual para cosechar también cosas materiales. Es que a veces espiritualizamos mucho. Así como usted enseña principios espirituales, pues no espere nada material. Pero mire lo que dice versículos 11 y 12. Ya que hemos plantado la semilla espiritual entre ustedes, ¿no tenemos derecho a cosechar el alimento y la bebida material? Si ustedes sostienen a otros que les predican, ¿no deberíamos tener nosotros aún mayor derecho a que nos sostengan? Pero nunca nos hemos valido de ese derecho. Ahora, Pablo está diciendo que si él enseñaba, él sembraba lo espiritual, pues él también podría tener derecho a esperar una cosecha material. ¿Verdad? Pero mire que lo que él dice, que esa cosecha material se ciñe a su sustento. No está hablando de lujos, sino de su sustento. ¿No van a entender? Su sustento. Yo puedo esperar eso. Y no está mal. No es poco espiritual el pastor que espera que algo material venga a su vida. Mis hermanos, los pastores comemos. Los pastores nos da sed. ¿Sí? Y eso no está mal. Porque somos seres humanos. Somos seres humanos. Entonces como que uno tiene, no, pues que el pastor ayune toda su vida. Se va a ver más espiritual. Le hace falta, además un gordito y no tengo mucho peso. ¿Sí? No, que eso no le da sed. Él es cuerpo glorioso. ¿Sí? No, mis hermanos, los pastores son personas comunes y corrientes. ¿Sí? Nosotros nos levantamos y tenemos mal aliento. Somos personas comunes, mis hermanos. Nosotros no meditamos. ¿Cómo dio esa figura del pastor por ahí intocable y el que, ay, qué va? Somos personas comunes y corrientes. Somos pecadores que hemos sido salvados por gracia. Pero eso no quita que no tengamos necesidades, mis hermanos. Tenemos necesidades legítimas. Y el Señor dijo que el que ara, el que siembra, el obrero es digno de su salario. Lo dijo Jesús. Si se siembra el consejo, ¿por qué va a estar mal querer cosechar al sustento económico? Así como Dios ordenó que los levitas fueran sustentados por el pueblo de Dios, de la misma manera Él ha ordenado que los creyentes sustenten a quienes les predican la buena noticia. Versículos 13 y 14. ¿No se da cuenta que los que trabajan en el templo obtienen sus alimentos de las ofrendas que se llevan al templo? Y los que sirven en el altar reciben una porción de lo que se ofrece como sacrificio. Del mismo modo, el Señor ordenó que los que predican la buena noticia sean sostenidos por los que reciben el beneficio del mensaje. Quiero hacer una claridad. En el versículo 12 dice que Pablo no se valió de ese derecho, pero fue una decisión personal de él. No quiere decir que todos deban renunciar a ese derecho. Fue una decisión personal de él. Porque él primero está dando el principio, que aplica obviamente para los siervos del Señor, pero después él dice, pero yo no me valgo de ese derecho. Porque él vio más provechoso para la divulgación del Evangelio en ese campo, en ese momento, no hacerlo. Pero no significa que no sea un derecho. ¿Me van a entender? Porque hay pastores que dicen, mire, este pastor, ¿cómo así? ¿Por qué espera que la iglesia lo sustente? Si mire Pablo, claro, no podemos hacer de una cosa característica una doctrina, ¿verdad? Fue Pablo que decidió hacerlo de esa manera, ¿verdad? Pero no fue siempre así, porque uno mira, por ejemplo, en Filipenses, cómo Pablo da gracias. Dice, les doy gracias por la ofrenda que me mandaron, gracias por sustentarme. En el caso de Corinto no fue así, él decidió trabajar. Pero no quiere decir que siempre fuera así. ¿Listo? Entonces, en el Antiguo Testamento Dios estableció que los levitas y el sumo sacerdote recibieran una porción de sustento para que ellos realizaran sus labores en el templo del Señor. Ahora, yo no soy el sumo sacerdote,
Yo no soy sumo sacerdote, ¿verdad? Ni soy descendiente de los levitas, pero sí creo que hay necesidades que deben ser cubiertas, ¿verdad? Dice en Números 18, 20 al 24 lo siguiente. El Señor le dijo a Aarón: ustedes los sacerdotes no recibirán ninguna asignación de tierra ni porción de terreno entre el pueblo de Israel. Yo soy tu porción y tu asignación. En cuanto a la tribu de Leví, tus parientes los recompensaré por su servicio en el tabernáculo. En lugar de una asignación de tierra, les daré los diezmos de toda la tierra de Israel. De ahora en adelante, ningún israelita, con excepción de los sacerdotes o los levitas, podrán acercarse al tabernáculo. Si alguien se acerca, será declarado culpable y morirá. Únicamente los levitas podrán servir en el tabernáculo y serán los responsables de toda ofensa cometida contra el tabernáculo. Esta es una ley perpetua para ustedes y tendrá que cumplirse de generación en generación. Los levitas no recibirán ninguna asignación de tierra entre los israelitas, porque yo les he dado los diezmos del pueblo de Israel, que han sido entregados como ofrendas sagradas al Señor. Esta será la porción de los levitas. Por eso les he dicho que no reciban ninguna asignación de tierra entre los israelitas. Una cosa que olvidé decir acerca de Malaquías es que cuando usted ve Malaquías, Malaquías está dirigido al pueblo de Israel. Porque dice: ustedes hijos de Jacob. ¿Usted es hijo de Jacob? ¿Cierto que no? Entonces, otra razón más para decir que Dios es mamá puta para nosotros. Entonces, vemos cómo, ¿verdad? Aunque el principio era para el sumo sacerdote de los levitas, el principio de sustento sigue estando presente. ¿Ok? Entonces, Pablo dice: si yo he sido llamado, pues tengo derecho a los beneficios del ministro de Dios. Y él empieza a defender su ministerio de esa manera, ¿verdad? Porque si los otros apóstoles tenían ese derecho, ¿por qué él no? ¿Por qué él no? Pero mire que él no utiliza palabras de juicio ni manda al infierno a la gente, simplemente coloca los principios bíblicos. Para finalizar, ¿pueden ustedes ver el llamado de Dios sobre las personas que lideran en la iglesia? No me responda, porque eso usted se lo va a responder delante de Dios. Es importante ver eso. Si usted ve el llamado del Señor sobre las personas que Dios ha puesto a liderar en la congregación, o los que ven este video después en sus congregaciones, ¿pueden ver ese llamado? Miren, el llamado, una de las cosas que demanda, no solamente es la habilidad de poder trazar unos versículos con exactitud. El llamado también se evidencia a través de un carácter santificado. Usted no puede decir que hay ministro de Dios y que anda siendo grosero, déspota, anda atropellando a la gente. Eso no es un ministro de Dios, porque también el ministro de Dios debe tener un carácter transformado por el poder del Espíritu Santo. Entonces, si usted ve que lo atropellan, que es una persona que no acepta que se le diga nada, que es arbitrario, autoritario, hay que orar. Hay que orar, porque un ministro de Dios debe ser alguien ejemplar. Usted lo puede ver en 1 Timoteo capítulo 3, como el Señor da unas características. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que le da unas características, analícelas. Por favor, júzguenme a través de eso, por favor. Júzguenme a través de esas características. Algunas estarán más presentes que otras. Y si en algo le he fallado, le pido perdón, trataré de esforzarme por ser mejor. Pero, ¿ves cómo Dios usa a los hombres de Dios para sus propósitos? ¿Has podido ver que Dios respalde el ministerio de esa persona? ¿Lo has podido ver? Es más, te pregunto, ¿tu vida ha sido cambiada mediante la labor de las personas que sirven en la iglesia? ¿Tu vida está siendo transformada? Cada vez anhelas más la santidad. ¿Cómo está tu vida espiritualmente? ¿Estás viendo provecho, fruto de tu vida espiritual a través del ministerio? Tú tienes que juzgar eso. Tienes que juzgar eso. ¿Estás apoyando voluntariamente con tus recursos al ministerio que el Señor te plantó? ¿Lo estás apoyando? Yo quiero darle gracias a Dios por las personas que amorosamente apoyan este ministerio. De verdad, le doy gracias a las personas. Que Dios les multiplique. A los que aún no pueden, también le damos gracias. Por favor, apóyennos en oración. También involucrémonos en el servicio de la iglesia. Pero doy gracias a cada familia que apoya esta obra. Que Dios les bendiga grandemente. Vamos a orar, mis hermanos.
Vamos a orar. Señor, te damos gracias en este día por darnos la bendición de recibir hoy tu palabra. Voy a decir un tema, Señor, que en lo personal, tú sabes que me da pena tratarlo, pero Señor, es tu palabra. Quiero hoy, Señor, darte gracias y te ruego, Señor, que me ayudes a que cada vez sea más evidente que tú me has llamado, Señor. Si no es así, Señor, tú tienes la potestad de quitarme de este lugar, Señor. Pongo mi vida en tus manos. Te ruego, Señor, que la iglesia pueda recibir el fruto de tu obra, Señor. Que sea evidente que tú estás trabajando en ellos a través del ministerio, Señor. Que puedan ver sus vidas, cómo son apacentadas, cómo el consejo de Dios guía sus vidas, Señor. Y cómo cada vez sus vidas van creciendo más y más a tu imagen y semejanza, Señor. Te doy gracias porque la parte económica de la iglesia también es importante, Señor. Y yo te entrego, Señor, toda preocupación que pueda haber en mi corazón en este aspecto. Y descanso en que si estamos haciendo la obra, tú siempre sustentas tu obra, Señor. No tendremos que poner cargas de culpa en nadie, pero yo sé, Señor, que tú amas al dador alegre y que tocas los corazones conforme a tu plan soberano, Señor. Gracias, Dios, porque hoy nos has enseñado a dar con amor, nos has enseñado a dar sin temor, entendiendo, Dios, que hemos sido liberados de toda maldición de la ley. Gracias, Señor, por Jesucristo nuestro Señor, quien en su cuerpo recibió todo el castigo de todas nuestras infracciones a tu palabra, y podemos, Señor, acceder con seguridad al trono de la gracia. Gracias te damos por cada persona que está en este lugar, y hoy quiero pedirte, Dios, bendice, Señor, esta congregación. Que el sello de tu obra esté en cada una de las almas de los que estamos aquí, Señor, y de los que están desde casa. Que cada día podamos ver a Cristo en nuestra vida. Te amamos, Señor, te amamos. También quiero pedirte especialmente, bendice la economía de las familias de la iglesia. Que cada día, Señor, puedan ser bendecidos. Aquellos que necesiten aprender a administrar mejor lo recibido, dale sabiduría, prudencia, dominio propio, Señor, para administrar de una forma correcta todo lo que tú en bendición nos entregas. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, el Señor les bendiga. Finalizo recordándoles que tenemos este próximo miércoles nuestra reunión desde Facebook Live a las 8 de la noche. Donde deseen conectarse, pueden seguir la página de la iglesia. Estamos teniendo una corta reflexión, estamos haciendo una serie de Primera de Samuel. Espero que sea mucho provecho para todos. Y aquellos que deseen apoyar voluntariamente este ministerio lo pueden hacer en el curso. Dios los bendiga a todos. Una excelente semana. Muchas gracias, que están en casa.